Bueno, y ustedes saben, nos gusta hacer notas en La Gran Estafa y además notas que van en el canal y que se distribuyen a muchos lugares y recibimos una cantidad de mensajes que siempre, por supuesto, agradecemos y el agradecimiento tiene que ver también con la gente que no comparte lo que nosotros hacemos. Nos gusta un poco más elaborada la puteada, ya cuando viene de usas una gorrita nada y andate a vivir a Cuba y toda esa cantinela, y cuando uno saca el promedio y dice, bueno, de los 800, 900 que me putean, son 4 argumentos, bueno, a ponerle un poquito más de creatividad. Y también a los que les gusta lo que hacemos, van al teatro, apoyan este canal de streaming, muchos se han convertido en difusores de lo que hacemos. A todos, muchas gracias, porque también ese es el juego, pensar y animarse a pensar distinto, animarse a que no venga la información y entonces me convierto en el de la cantinela. Y en ese pensar también ahondar un poco más allá de la coyuntura. Había un periodista español que terminaba su programa diciendo un poquito más, hombre, un poquito más, decía el español, como diciendo, bueno, elevemos un poquito, animémonos a pensar. Las redes sociales y también los formatos televisivos de los 90 que dieron después, terminaron con toda esa banalidad que se trasladó a las redes sociales hoy en día y que significan el putearnos por putearnos, la crueldad, el odiarnos. Es mucho más fácil odiar que aquello que era amar. Y ahí va perdiendo todo. Pierde los cantautores, pierde el arte, pierde el teatro, pierde el cine, nos vamos insensibilizando y termina habiendo una matricería en el mundo que es el odiador serial. La derecha en el mundo antes odiaba con un poco de argumento y entonces había un debate, inclusive la izquierda y la derecha aprendían un poco una de otra en esos debates. Eso aparentemente en muchos lugares del mundo se ha terminado. A mí me gusta siempre entrevistar gente que tiene algo para decir y no ir por los mismos lugares comunes a ver qué va a pasar mañana con el dólar, pasado mañana qué va a pasar con esto, la juntada de gobernadores, esto, aquello, lo otro. No, tratar de ir un poquito más a lo que importa. Y entonces alguna gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que importa? Importa la humanidad, importa salvarnos, importa que cuando te pegan un cachetazo tecnológico y te dejan sin medios públicos, cuando se dejan de discutir un montón de cosas en la Argentina y vos tenés enchufado Netflix y lo único que recibís es lo que un algoritmo quiere que vos pienses, digas y repitas, estamos un poco jodidos. Hoy vamos a hacer una nota con una de las figuras más polémicas de la política argentina. Despierta tanto amor como odio y bronca. Solo bastaba decir su nombre en una reunión familiar para que se armara una trifulca entre los que lo defienden a ultranza y los que de alguna manera no les copa, lo detestan, lo putean. Es una persona que aceptó el desafío de los tiempos. ¿Qué es aceptar el desafío de los tiempos? Bueno, cuando vos llegás, así como llegó Perón, dijo, che, necesitamos un aeropuerto, lo clavó a Pistarini ahí, a caballo, y hoy tenés Ezeiza. Aceptó el desafío del tiempo. Otro fue Carrillo. Así muchos aceptaron el desafío de los tiempos. Algunos prefieren hacerse los boludos y hacer que la política, bueno, sea otra cosa. Está el que llega y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le mejoramos la vida a la gente? En su haber cuentan muchas de estas, quizás en la nota mencionemos alguna. Y me refiero al ex vicepresidente de la República Argentina, también ex ministro de Economía de nuestro país. Esta nota se está grabando en Argentina y la vamos a poner en varios lugares y en varios fragmentos. Amado Vudú, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo estás, Max? Qué gustazo recibirte, Bueno, qué lindo siempre estar con vos. igualmente. Y con alguien que ha estado en las buenas, en las malas, en las malísimas, vale doble el gusto y poder comunicarnos con todas las personas que te siguen en el streaming y esta caracterización que haces, ¿no? A mí me llena de orgullo lo que decís, porque a nadie molesta es porque nada importante ha hecho, y yo no tengo la falsa modestia, porque sé que haber recuperado el sistema previsional en la Argentina fue algo muy importante, que esto no se podría haber hecho si no existiera Cristina Fernández de Kirchner
y su presidencia, pero claro, cuando uno le ha tocado vivir, pensar, cranear y además llevar adelante una cosa que involucra a millones de personas, bueno, seguramente pasa esto que decís vos, ¿no? Una vez me tocó una opereta, a mí, o sea, miles de operaciones que se hacen, y le pregunté a un compañero, que también fue ministro, y él me decía, bueno, pero el cuero se te va poniendo duro. Las primeras veces duele, pero después se te va poniendo duro. La pregunta que te hago, ¿qué no se ha dicho de vos? Porque, digo, se te inventaron un montón de cosas, bueno, causas que después se cayeron, cosas que dicen, que repiten. ¿En algún momento eso deja de doler? ¿Duele siempre? ¿Cómo funciona eso en uno? Y te doblo la pregunta. ¿Alguna vez pensaste en dejar la política? Decir, chao, me dedico a otra cosa, porque, digo, fuiste todo lo que se puede. Menos presidente, ocupaste los cargos más altos de la Argentina, o sea, los 2 segundos más altos, que es el ministro de Economía y vicepresidente. Digo, visto en perspectiva, no solo por los cargos, ¿pensaste en dejar la política cuando era tan duro aguantar todo eso? No, no. Nunca. Nunca Nunca. se te pasó decir, chao, me dedico. Al revés, yo siempre me nació a partir de las críticas o a partir de lo que sea, tratar de agrandar la argumentación, buscar, estudiar, juntarme con compañeras y compañeros en todo el país, hablar con personas de otros países que habían tenido experiencias similares o experiencias distintas, pero siempre uno aprende cuando habla con alguien y abre la cabeza, abre el corazón, siempre aprendes, y es algo que siempre trato de decirle a mis hijos, ¿no? Que, pues si vos esto ya lo aprendí, no aprendiste nada, porque vas a aprender hasta el día, Claro. si te preparás para eso, vas a aprender hasta el día que no estés más en la tierra. Pero no se me pasó, y te repito, al contrario, ¿no? No se me pasó por la cabeza. Y sobre todo el convencimiento de que política se puede hacer de cualquier lado. Vos no necesitas un cargo para hacer política. Vos, Eso se lo tienen que explicar a muchos propios, ¿no? sí. Bueno, porque también la razón de ser de la política es colectivamente buscar cambiar la vida de tu sociedad, de la gente con la que vivís, cambiarla para mejor. Uh-huh. Ahora, hay otras personas que ven la política de otra manera, ¿no? Que quizás sea tan válida, porque también hay que acumular para poder realizar esos cambios. Ahora, yo creo que hay una dialéctica entre la acumulación y la acción. Uh-huh. Y esto, el gobierno de Néstor y Cristina fue claro. Alguien que empezó con muy pocos votos, bueno, a partir de que iba tomando medidas cada vez más potentes, juntaba más votos. Uh-huh. El gobierno de Alberto Fernández pasó lo contrario. El argumento era que no se podían hacer las cosas porque faltaban votos, y terminás teniendo cada vez menos. Y ahí hay una cuestión, yo creo, de... O sea, le faltó aceleración, Alberto, le faltó un qué. ¿Sabes qué me da la sensación? Perdón, Sí, por sí. ahí cometo un... Fue un gobierno malo porque no tuvo un qué, me parece. O sea, digo, a ver, malo con respecto a que... Y sí, si uno lo compara con otro gobierno, puede rescatar algunas Claro. cosas. Obviamente que siempre se puede elegir al menos peor. Pero yo veía esa plaza con 200.000 personas despidiendo a Cristina Fernández de Kirchner después de 2 gobiernos, con el desgaste que eso supone, y aún habiéndola votado a su candidato, a Scioli, Masivamente, porque podría haber ganado. podría haber ganado. Entonces digo, ¿cómo se entiende la política sin el resultado de cambiarle la vida a la gente? Sí, vos decís, le faltó el qué y le faltó el para qué, te agregaría. Ujú. Ambas cosas, ¿no? Porque en el qué yo te pondría que cuando querés hablarle a todo el mundo, quizá no le hables a nadie. Uh-huh. Y esto no tiene nada que ver con sectarismos, sino tiene que ver con asumir representatividad. Sí. A mí me parece que la representatividad está un poco invertida en la Argentina, ¿no? En vez de ser de abajo para arriba, es de arriba para abajo, y eso nos ha llevado a algunas dificultades al campo nacional y popular en estos tiempos. Y el gobierno de Alberto Fernández un poco es eso, ¿no? Alberto Fernández representaba más la decisión de Cristina
que el convencimiento de sus propios votantes. Bueno, lo que pasa es que los votos eran de Cristina. Bueno, pero ahí está invertida la representatividad. Claro, por eso digo. Desde mi humilde visión, lo lógico era que hubiera sido candidata a Cristina. ¿Pero vos pensás que ganaba? Sí. ¿Estás Sí, convencido que ganaba? Porque sí. yo creo que Cristina habla con todo su entorno. De hecho, he hablado con algunos que hablaron y ella estaba convencida que no, que Alberto sí ganaba, que ella no ganaba. Pero los argumentos A lo mejor tengo de- info cambiada. No, pero además es contrafáctico, ¿no? Acá me hacen todo así, no, me hacen los analistas, los que laburan conmigo. Pero No, pero ahondemos en esto. Sí, porque el propio Alberto, en algunas apreciaciones públicas que él hizo, para mí dejaba claro, porque él decía, vos fíjate, en la misma oración decía, Macri en segunda vuelta no le puede ganar a nadie, Ujú. pero Cristina no puede ganar. Entonces, ahí hay un contrasentido en la expresión. Claro. Y yo creo que se fue construyendo esa idea de con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, o al revés, no sé cómo era, Ujú. que deviene en el famoso volvemos mejores. El volvemos mejores era una crítica fuerte, implícita al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a Ujú. muchos de los que formamos parte de Claro. ese gobierno. Y entonces No resultó volvieron mejores. resultó que claro, que no... Y además no eso volvieron produjo un agotamiento en la sociedad, porque ¿sabes qué? Siento que nos matamos en la coyuntura en todos los programas, ¿viste? Inclusive en programas que tocan en Latinoamérica y programas que tocan en Europa, de política internacional, donde Milei aparece en esta representatividad del Joker, el malo, el Trump, el Bolsonaro, pegarlo con todas estas cuestiones. Y parece como que, si bien nosotros sabemos que la tecnología, BlackRock y todos los organismos financieros internacionales apuestan un poco a ese tipo de gobierno, parece como que no tenemos responsabilidad. Y yo creo que hay mucha responsabilidad en haber generado toda esta denostación de la política que se hace, no solo de los mediáticos, sino que se lo hace el tipo común, el tipo que no puede pagar nada, dice, bueno, pero con los otros... Y tiene razón. Claro, pero terminamos pagando un ticket muy Sí. grande, esa alianza que parecía Porque- una cosa virtuosa para ganarle a Macri, terminamos en el... No, fue una catástrofe política. Porque yo coincido con lo que vos señalas. Milei presidente es imposible sin el gobierno de Alberto Fernández. Claro, Claro. Hay muchas causas, muchas sí, hay razones, hay muchas. pero es determinante Sí. lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Y porque se habían generado gran cantidad de expectativas Sí. en que se podía revertir el desastre que había, porque el desastre es Macri, ¿no? Sí, sí, claro. Sin embargo, no se revirtió. Y yo te diría peor aún, algunas políticas de Macri se consolidaron lamentablemente y quizás no por acción, sino por omisión. Ujú. Y una cosa, yo creo que es importante el trabajo que vos haces trayendo el pasado. Porque ahora también la moda es decir, pero Macri no. Y entonces nosotros no podemos hablar del pasado. Y yo creo que uno no puede saber dónde va si no analiza también de dónde viene. Y en esta situación, vos fíjate, Macri trajo cosas que estructuralmente condicionaron a la Argentina para estos tiempos. Por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario. Ujú. Otra vez vas a hablar del Fondo. Y sí, hay que hablar del Fondo Monetario porque, Claro, porque si no vas para atrás es imposible para adelante. que además cuando volvamos a gobernar... Borrar la memoria son ellos. Claro. No hablemos de esto. No era un problema el Fondo Monetario. Y sin embargo, está claro que es el problema, Sí, sí. porque es mucho más que un problema económico, es un problema político, es un problema que te quita posibilidad de toma de decisiones. Por eso fue tan importante lo que hizo Néstor Kirchner. Ujú. Ahora, vos fijate, ¿no? Y pobre es una persona, pero Guzmán ha sido una catástrofe para la Argentina y para el campo nacional y popular en particular. Porque terminó convalidando la política de Mauricio Macri. Ujú. No solo no negoció con el fondo, no solo no obtuvo quita, ni plazo, ni nada, sino que lo mandó al Congreso. ¿Había necesidad de hacerle tanto daño al campo nacional y popular, convalidando lo que hizo Mauricio Macri? Algunos pensamos que eso tenía que ir a una revisión judicial, la deuda de Macri, a una revisión en la Corte, Auditarla, por lo menos, auditarla, saber saber qué dónde. se hizo. Claro. Bueno, no, Guzmán... Fue un siga, Guzmán siga, todo siga, y hoy un tipo que dice hay que agarpar más y entregar el Claro, país. y entonces vos fíjate, el gobierno de Alberto Fernández profundizó la política de endeudamiento de Mauricio Macri. ¿Nos gusta o no? Ujú.
A mí me gustaría decir lo contrario, pero la verdad es que hasta que llegó Alberto Fernández, Mauricio Macri tenía una deuda que estaba sujeta a revisión, que no tenía aval parlamentario, y bueno, ellos se lo dieron. Entonces ahí tenés un hecho muy grave. La otra cuestión, la cuestión de la distribución del ingreso, ¿no? Mauricio Macri hizo perder alrededor... ¿Cuánto se atrasa? Porque está perfecto, yo entiendo, creo que es una de las críticas que se le puede hacer más profundas al gobierno de Alberto Fernández, pero digo, cuando se equivoca o gana el malo de la película, el malo para nosotros, el que destruye, el que quiere vamos a poner buenos y malos en... sí, yo te diría los intereses. Sí. No hay buenos y malos, porque podrán ser buenas personas. Eso, no importa, pero... La dimensión política es que defienden intereses contrarios. Exacto, a los del pueblo, de la y no les importa nada. O sea, un tipo dice, no tiene plata para los remedios oncológicos, que se muera. Bueno, a nosotros no nos preocupa y lo queremos. Así es. Pero cuando no lo haces en el ejercicio del poder, ¿cuánto atrasa eso en la historia de los pueblos? Es un daño tremendo. Es un daño y una muerte. Y yo ahí que te quería preguntar, porque vos hablas, si no hablas los conoces personalmente o sabés de sus políticas. Yo te pregunto, cuando vos ves a AMLO en México, cuando ves a Petro, cuando ves, qué sé yo, a Boric, que son ensayos de alguna manera un poco más profundos, otros más, uno puede coincidir o no coincidir. ¿Pensás que hay salida? ¿Pensás que con el andamiaje democrático tan endeble por la tecnología, BlackRock y todos los intereses que se están jugando en el patio trasero, como les gusta decir a ellos, de Estados Unidos, ¿pensás que realmente puede haber salidas en la distribución del ingreso? Yo no tengo dudas. Yo no tengo duda que se puede hacer. Hay que estudiar los temas, hay que tener convicción, vocación y no tener miedo. Me parece que eso fue gran parte de lo que pasó en los gobiernos de Néstor y Cristina. Cuando uno mira los números de pobreza, de distribución del ingreso, del salario promedio, de la cantidad de trabajadores, la cantidad de jubilados, el valor de una jubilación, bueno, en 12 años y medio pudiste sostener políticas de mejora en la igualdad, en una mejor distribución del ingreso, produciendo más, porque además se duplicó el Producto Bruto de Argentina. Se presentan muchos temas, a veces dentro mismo del campo nacional y popular, como antagónicos, que no son tales. En Argentina casi se duplicó el PBI en 12 años. Y sin embargo, al mismo tiempo crecieron los salarios y las jubilaciones. Entonces, toda la cantinela de que hay que hacer bosta los salarios para que entonces haya inversión y aumente la producción, está contravenida por los datos empíricos de lo que sucedió entre 2003 y 2015. Y tanto les gusta hablar de datos, miremoslos. Miremos los datos, lo que sucedió entre 2003 y 2015. Les gusta hablar de datos. ¿Sabés lo que siento? Que no hay nada. Yo salgo y digo cualquier cosa y eso está validado por redes sociales y ya no es una fake news que anda entre verdades. Es una verdad que anda entre fake news. ¿Entendés lo que digo? Perfectamente. Todo es mentira. Entonces, bueno, porque creo cuando que... vos ves... a algunos les gusta hablar de los otros, a mí me gusta hablar de los propios. A mí también. Hablemos de los propios, porque nosotros ya sabemos, ya sabemos quiénes lo que son. representa Milei, lo que viene a hacer, lo que viene a hacer Macri. La Macri. discusión en qué tenemos que hacer, porque yo lo veo al Pepe Mujica, lo veo a AMLO, lo veo, y yo veo, bueno, gente que ha tenido una gran penetración en su pueblo, pero digo, ¿qué hacer? O sea, decime por dónde, por dónde va Latinoamérica, cuáles son los caminos, cuán lejos están los trabajadores, y de última, si querés una reflexión, ¿por qué tanto voto joven? ¿No le erramos a la agenda? ¿No erramos también ahí un poco tanto voto joven votando a la derecha sin ilusiones, con una puteada tan vacía, Amado? Si hubiera habido un gobierno bueno, eso no hubiera sucedido. Puede ser que además haya dificultades comunicacionales, que haya mensajes que son erráticos en un momento difícil, porque el mundo está cambiando a una velocidad tremenda en los temas que vos sos experto de comunicación y de cómo se conforma la sociología de un momento dado. Pero todo eso penetra en la base de un gobierno que no resolvió las cuestiones materiales, porque dice, odia la política. Che, y en el 2010... cuando hicimos la fiesta del Bicentenario, que había 5 millones de personas en la calle y no había un incidente, ¿odiaban a la política de los políticos? No, entonces, amaban la política. Yo creo que parte de la forma de disculparse es poner el problema en la sociedad y no en uno.
esto es más viejo que la escarapela, ¿no? Y además es muy neoliberal. Ahora hay todos análisis de por qué votan o por qué no votan, y ese análisis te lleva a poner a la víctima como responsable, como culpable, porque el votante es la víctima de las políticas neoliberales. Vos no lo podés convertir en un discurso político que ese es el responsable, ¿no? Porque hoy es el Día de la Mujer, cuando estamos grabando esto. 8 de marzo. Las mujeres saben muy bien de qué se trata esto de que las víctimas sean las culpables, ¿no? Porque la violencia, la agresión que el patriarcado les viene propinando hace tiempo y que ellas están luchando y están cambiando el movimiento, para mí, filosófico, político más importante del siglo XXI, porque son la mitad de la humanidad. Imagínate cómo mejora la igualdad cuando la mitad de la humanidad consigue ser igual por su propia lucha y su propio esfuerzo. Entonces el sistema patriarcal las ponía como responsable. Ah, bueno, pero la pollera. Ah, bueno, pero lo que dijo. Ahora, si solucionamos el patriarcado, es una pregunta muy sincera, no una chicana. ¿Se termina un poco la pobreza de las mujeres? Porque, ¿sabes qué siento? Hablan de techo de cristal y parece que algunas perforan el techo de cristal y lo venden como una... Y otras barren los vidrios del techo de cristal. Claro, pero pará, el techo de cristal existe. Porque, claro, pero el problema de la orientación de la política feminista, hablo del caso de España, hablo del caso de Argentina, que fueron muy fuertes, y en Chile también, y en muchos lugares del mundo, apareció un feminismo exacerbado, como dicen algunos, o más radical, por decirlo de alguna manera. Pero yo en la discusión feminista, Amado, no veo la cuestión de la distribución del ingreso, que vos hacías referencia al principio. Veo una cuestión de género. Es como los chicos que le dicen a todo viejo meado. Bueno, Luca Prodan decía, ojo que hay chicos de 14 años que son más fascistas que gente de 70. Entonces digo, separar al hombre y a la mujer, separar lo etario, separarlos por jóvenes y viejos... A veces parece una cuestión alejada de la distribución del ingreso. ¿No deberían haber hecho políticas, pregunto, para que ese feminismo fuera realmente profundo en el gobierno de Alberto Fernández y en vez de estar discutiendo en qué se gastaba en el ministerio, haber llegado, por ejemplo, para poner un ejemplo para la gente que nos ve afuera de este país, yo creo que la medida más feminista que se tomó en este país no está reivindicada por el feminismo. ¿Las jubilaciones? Sí, las jubilaciones. Bueno, pero las jubilaciones por ama de casa significaron reconocer un trabajo de la mujer. Primero, hay distintas versiones del feminismo. Yo creo que todas son importantes porque acometen al mismo problema que existe. Claro. Que es la diferencia entre hombres y mujeres que ha hecho el patriarcado. Vos fíjate. La presidenta del Fondo Monetario Internacional es feminista. No, bueno, pero pará, déjame desarrollar y llegar hasta ahí. El feminismo porque está bueno. Por eso llegar hasta ahí. El patriarcado le asignó a las mujeres el único trabajo que el capitalismo no paga. Es insólito, ¿no? El trabajo más importante que hay en la humanidad, que es la reproducción y el cuidado, el presidente Milei dijo, las mujeres tienen que quedarse en la casa y educar a los chicos, en un discurso en cadena nacional. O sea que no es un tema que está tan lejos. Dijo, voy a mear a todos los gobernadores. Sí, pero volviendo al tema de las mujeres. Entonces, todos los feminismos son importantes. Y a cada uno le quedará más cercano a lo que piensa que otro. Ahora, hay una rama que en Argentina es el feminismo popular, Nancy Fraser, quizás en Estados Unidos, que piensa que la cuestión del feminismo es una cuestión distributiva, básicamente distributiva. Entonces ahí confluye la cuestión de clase, la cuestión de raza y la cuestión de género, porque además en Latinoamérica nosotros tenemos que dejar de mirarnos con categorías europeizantes o tratar por lo menos de adecuarlas. En Latinoamérica la cuestión de clase está determinada por la cuestión de raza. Por eso lo de Milagros Sala es tan paradigmático, ¿no? Mujer de los pueblos originarios, ahí tenés, y pobre, ahí tenés todo confluyendo. Y entonces es la cuestión distributiva, el fondo para mí de esta cuestión. Habría que invitar a mujeres que seguramente tienen mucho más para decir y mejor y más elaborado. Pero yo creo que el núcleo está en la cuestión distributiva. Y los gobiernos de Néstor y Cristina
se ocuparon de las cuestiones de derechos y simbólicas, como puede ser el matrimonio igualitario, como puede ser el DNI con la posibilidad de tener el género que vos decidas, y a la vez, no pero, y a la vez, de la jubilación para amas de casa, que para mí es una reivindicación. Se burlaban de la jubilación para amas de casa, para mí es un orgullo descomunal que nuestro gobierno haya puesto la jubilación para amas de casa, pero ¿no? es que, o la asignación universal, que encabeza, es el primer derecho que queda en cabeza de una mujer, porque antes siempre es el papá el que tiene, bueno, este es la mamá. Es un cambio de paradigma, me parece muy importante, ¿no? Y celebrado, pero cuando vos decís, cuando de esa agenda en el gobierno de Alberto solo se toma, no quiero decir formal, pero solo se toma aquello que no discute distribución de riqueza, creo que la gente reacciona a eso. Es como cuando me decían a mí, perdón, porque si no soy un hipócrita en la nota, no quiero, y menos. No, es que yo pienso lo mismo. Lo que digo, viste, cuando le dicen, le van a quitar los derechos, un pibe que está haciendo delivery en una moto, ¿qué le va a afanar la moto? O sea, es medio como tirado de los pelos, porque caemos en como que te destapan la carta de la hipocresía y pagamos todos los que desde el día 1 dijimos, Alberto, no. O sea, cuando nosotros... Claro, pero era Cristina así porque Cristina era la vicepresidenta. Entonces, colectiva, ¿cómo va a quedar eso en la historia? Yo creo que es... No, va a pasar, seguro que va a pasar, pero, pero hoy cuando la gente te dice, te quedaste callado 4 años, a mí no, me lo dicen en la radio. Pero vos no te callaste callado. No me quedé, yo no me quedé callado. Muy tilingo. Pero cuando hicieron Correo Compra para competir con Mercado Libre, yo le dije, muchachos, no hagan eso, un papelón, la gente se está cagando de hambre. Me dijeron, no, costo hundido, lo hacemos igual. Fue un gobierno tilingo, ¿en qué sentido? Pero después nos la mesa de tilingo nosotros. No, la mesa del hambre. Padecemos. La mesa del hambre sí. Fue un acto, una tilinguería. Sí. Lo mismo puede haber pasado con algunas cuestiones de derechos. Pero eso, bueno, es una etapa que terminó. Yo creo que hay que analizarla y entenderla para que no suceda lo mismo otra vez que haya en Latinoamérica. ¿Qué cosas ves que decís, che, estos están acertando, este cambio está bueno? En Latinoamérica veo, porque yo sigo viendo mucha pobreza. Hay cosas de las que no se habla más. Bueno, pero vos tenés desde los 80 las aplicaciones del consenso de Washington a fondo, que fueron un fracaso. Fueron un fracaso. Las privatizaciones, la apertura irrestricta del comercio internacional, la apertura irrestricta del movimiento de capitales. Los acuerdos que hay. Empeoró la distribución de ingresos. Viene un tipo y te dice, quiero comprar una camioneta coreana en Chile y vale $24.000. La misma camioneta en Argentina vale $50.000. Ahí tenés primero un tema que caracterizar, y que me parece que nuestra fuerza se calla demasiado, que es las políticas que se llevaron adelante fracasaron. No es que algo hay que hacer, no. Las políticas que se llevaron adelante en los gobiernos neoliberales fracasaron en todo el continente latinoamericano. Y si querés, podés mirar África también. Claro, y si querés, fracasaron y fuimos en muchos países a más derecha. Pero por eso, déjame armar el argumento. Primera caracterización. ¿Fracasaron o no? Bueno, hoy ves dirigentes del peronismo que dicen que no, que hay que volver a alguna de esas políticas. Sí. Entonces ahí hay una dificultad de caracterización en la cual todos tendremos una verdad relativa, como dice Néstor, o como decía Néstor, que hay que evaluar y analizar. Segunda caracterización. Entre 2003 y 2015, ¿se mejoró o no? Bueno, vos hoy ves algunos análisis que parece que esos años hubieran sido iguales al resto. Y no fueron iguales al resto. Ni para los laburantes, ni para los jubilados, ni para los comerciantes, ni para los industriales, ni siquiera para la gente agroexportadora. Entonces, si nosotros no somos capaces de decir, che, mirá, estos años tenés estos números, aquellos otros tenés otros, empezamos a discutir en el vacío. Y la sociedad no está en el vacío, está en la sociedad. Dado estas dos caracterizaciones, ¿qué proponemos para adelante? Porque el volver mejores del gobierno de Alberto Fernández, en gran parte hacía eje en que los años de Néstor y Cristina no habían sido tan buenos. Algo había que hacer. Y cuando entras en el algo que había que hacer, que seguro algo había que hacer,
Pero la pregunta es el grado de magnitud. Porque si algo había que hacer es para discutir todo, bueno, yo en esa no me prendo. Yo veo pocos dirigentes del campo nacional y popular hablando de retenciones, hablando de la necesidad de los subsidios, hablando de la necesidad de la comida barata, hablando de la necesidad de la energía barata. Bueno, yo creo que estos son los ejes, ¿no? Pues el objetivo nunca puede ser el superávit fiscal, es una herramienta. Es una herramienta útil en algún momento, menos útil en otro. Tu objetivo es comida barata y energía barata. ¿Por qué? Porque tu objetivo es la justicia social. Ahora, cuando vos empezás a mezclar objetivos con instrumentos, y bueno, algo había que hacer, y entonces parece que cosas que trae Milei son más sensatas. Y lo dicen encubiertamente. Eso está mal. Está mal porque, ¿por qué? Porque estas medidas van a llevar a empeorar cada vez más la distribución del ingreso, que ya viene cagada a palos. Mauricio Macri hizo perder el 25% a trabajadoras y trabajadores, jubiladas y jubilados. Alberto el 10 sobre ese 25. Y ahora en 2 meses el 20 más. O sea que en promedio alguien que tiene un trabajo formal hoy gana la mitad de lo que ganaba cuando se fue Cristina. Bueno, esto no sucede, alguien lo hace. Porque es otra cosa que hay que desterrar. Que el mercado la economía hace todo eso. La economía, las cosas no pasan, alguien las hace, las provoca. Te saco un cachito de acá. El tiempo es una variable cuando sos maldecido por una sociedad, negado por tus compañeros. Te mando muchos abrazos, pero no te voy a visitar porque en este momento no puedo. Y uno está preso. ¿Vos ibas? No, yo iba, claro, sí, yo iba mucho y tomamos mucho mate. Pero mucho mate. Y te llevaba muchas facturas y me decías, basta de harinas. Basta. Estoy redondo. Antes yo había visto mucha gente vivar tu nombre y estar contigo y salir por todos lados y eras como un rockstar de la política, ¿no? Y además te gusta tocar la guitarra y meterte con todo eso. Luego vi esa denostación, pero luego vi gente gritando tu nombre en la Plaza de Mayo junto a Eve y toda la historia. El tiempo es como una variable, o sea, cuando uno dice ya va a cambiar. Hace poco un actor norteamericano decía, cuando estás muy bien, eso va a pasar. Y cuando estás muy mal, también eso va a pasar. Pasa un poco eso, lo pensabas así cuando estabas preso. ¿Pensabas que iba, por ejemplo, en qué se sostiene uno cuando está preso y sabe que es por sus ideas políticas, por causas, y ve toda esa demonización que hace la sociedad, donde uno se queda tan solo, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Tiene como muchas lianas de donde agarrarse. La primera es la convicción de que lo que hiciste era lo que pensabas que era lo mejor que había que hacer y que los resultados de eso fueron buenos para el conjunto de la sociedad. Después la familia, por supuesto, vos también lo viste. Después acordarse más de los que van que de los que no van, ¿no? Creo que ahí hay un ejercicio de humildad, de ponerte en eje y el enojo nunca es muy fácil enojarse y trae consecuencias no muy buenas, ni siquiera para el propio que se enoja, ¿no? No solo para la forma de relacionarse, sino para tu interior, porque en definitiva... Sí, yo lo he contado 1000 veces, que yo iba enojado, te contaba cosas, o iba con un quilombo y salía con paz, y yo decía, ¿cómo este tipo que está preso me transfiere esto? Por eso te lo pregunto también, para que la gente lo sepa. Mirar para adentro, estudiar, revisar, encontrar... ¿Te pusiste a estudiar filosofía? Bueno, casi todo lo que me llegó, y por suerte había muchas compañeras y compañeros que mandaban libros, profesores que fueron a la cárcel, y la posibilidad... ¿Te estimuló estudiar filosofía en ese momento? Sí. ¿Qué estudiaste? ¿Economía? Mucho de economía, mucho más de historia. Ajá. Lo que más leí creo que fue historia. Por eso vuelvo a esto de que hay que mirar lo que pasó, no para ser un nostálgico, sino es la masa con la que podés construir lo que viene, ¿no? Conocer... lo que pasó, aunque la historia nunca se repite,
pero sí hay muchas situaciones en las cuales uno puede pensar qué hubiera sido mejor o qué no hubiera sido mejor. Y sobre todo eso, mirar para adentro y agarrarte fuerte, poder salir de vos y mirarte. Y esta idea que vos traías, ¿no? Nadie es mucho mejor ni mucho peor por lo que dicen los que están alrededor. Nadie es mucho mejor ni mucho peor por lo que dicen los que están alrededor. Ni cuando te dicen que sos bárbaro, sos mejor, ni cuando te dicen que sos una mierda, sos peor. Sos más o menos... Anoten todo lo que me putean en los chats y en toda la historia. O sea, les voy a dejar de dar bola. Y a ustedes también que dicen, genio, arrancar el programa, también les voy a dejar de dar bola. No, y vos, yo creo que es un camino en el cual uno, como todas las cosas de la vida, no existe el individuo. Todas estas cosas que se dicen hoy son insólitas, ¿no? Porque somos simplemente cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos y con quién caminamos. Eso de Margaret Thatcher, que no existe la sociedad, solo existen personas. Yo creo que solo existe la comunidad, la posibilidad de relacionarte y cómo te embolan un poco los neolíticos estos, ¿no? Los neolíticos estos te embolan un poco con ese discurso de cuando vos ves que, además es el discurso, bueno, vos no estás mucho en las redes, no le das bola a eso, pero... Tendría, ¿no? No te perdés nada. Pero digo, cuando te dicen emprendedor, talento, salvate en el campo tuyo, de la economía, de los negocios, hoy las criptomonedas y todo este mundo enloquecido donde vos triunfás y donde son todos pibes queriendo vivir en departamentos de 30 metros cuadrados con pantallas gigantes, no aspiran a tener un auto sino un monopatín, no quieren familia, quieren un gato. Esa sociedad que va cambiando, que se va con esa Mar del Plata donde vos te criaste. ¿Cómo lo vivís a eso? Y en algún sentido... ¿Nostálgico somos fantasmas caminando por un mundo que ya no existe, me parece. Claro. Ahora, en ese mundo también tenés hijos y cuando son muy pequeños tenés que pensar qué sería lo mejor en el futuro para ellos, ¿no? ¿Qué herramientas? Porque si no, también si, bueno, me voy a vivir al Bolsón y me trato de aislar de todo esto. ¿Y qué herramientas les dejás a tus niños para que enfrenten ese mundo que va a estar, o que ya está? Entonces me parece que la nostalgia... ¿Cómo te imaginas el trabajo en el futuro? Porque digo, nosotros hablamos de tecnología y se supone que con la tecnología tendríamos que trabajar menos, no más. Estamos trabajando más con mucha más tecnología. O sea, a mí me hablan todos los días de robótica, de inteligencia artificial, estudio el fenómeno, digo, che, pero qué fantástico, tenemos inteligencia artificial. Veo el potencial de la inteligencia artificial, uso la inteligencia artificial, me fascina, no uso mucha robótica, pero conozco cómo funciona, y sin embargo, la gente tiene que tener 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. Digo, en algún momento la reducción de la jornada laboral... Es indispensable. Es indispensable, porque si no, ¿para qué hicimos...? Y la baja de la edad de jubilaciones. Claro, obvio. A mí me sorprende porque las discusiones que se imponen en la discusión pública, en la pelea pública, van en contra del sentido común más obvio. Si hoy llevamos en los últimos 40 y pico de años, se triplicó la productividad de un trabajador, sin embargo gana menos. Alguien se está quedando con eso, es decir, no es un problema de que no hay. Es un problema distributivo. Y me parece que la jubilación tendría que llegar antes, que las horas de trabajo tendrían que ser menos, porque el discurso este de, los planeros son los culpables del funcionamiento de la economía, o el desempleado es el culpable. Y volvemos a lo que hablamos de las mujeres. La víctima. Siempre la víctima es el responsable. Mirá, Charlie ya lo había visto. El culpable. El negro es el culpable, la mujer es el culpable. Charlie lo había visto hace rato. En una canción que se llama Alicia en el País, hay uno de los versos que dice: los inocentes son los culpables, dice su señoría. Y ahí está metido el lawfare, en la cuestión de la meritocracia, porque casi todos los meritócratas son hijos de, ¿no? Hay pocos meritócratas que no sean hijos de. Entonces hay una apuesta del sistema a convertir en víctima a la víctima en culpable, en responsable. Y eso nosotros lo tenemos que, creo yo, lo tenemos que discutir. Este asunto del hombre endeudado, ¿viste? Porque en realidad la deuda pública
te convierte en una sociedad de hombres y mujeres endeudadas. ¿El agua es gratis? Bueno, el agua, hay empresas que te la hacen llegar a tu casa y que te cobran. Sí. ¿No? Pero debería aquí ser es gratis. Mira, en el límite de una sociedad ideal, yo creo que todos los servicios públicos tendrían que tener una tarifa mínima y ser el sistema tributario progresivo el que financia eso. ¿La educación? Ni que hablar. Ni que hablar. Una de las cosas que hizo ¿La grande a la salud Argentina... privada puede existir en una sociedad como la que vos proponés? La salud Y te lo privada. acaba de demostrar Milei, ¿no? Que no. Milei dijo, si hay competencia, bajan los precios. Y se fue todo el mundo al sistema estatal. Claro, y liberó para que haya competencia. Hizo todo estatal, porque todo el mundo se pasó. Claro, mirá, liberó para que haya competencia entre las prepagas. Sí. ¿Bajaron los precios? No, subieron. Subieron, y subieron todas lo mismo. Eso es lo que la mía. Pero pará, no solo subieron, hay que mirar el fenómeno estructural. Subieron y subieron lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que es un monopolio disfrazado de oligopolio. Uh-huh. Y que la consecuencia va a ser que todo termina, todas las personas van a tener que hacerse atender en el Estado, un Estado que al mismo tiempo lo desproveen de recursos. Entonces, eso enloquece a las sociedades. Por eso yo creo que hace falta volver al concepto de comunidad organizada, ¿no? La comunidad organizada del siglo XXI con características propias. Claro. Y aceptando el desafío de los tiempos, ¿no? No con el libreto de ayer, sino con el Por libreto eso, de mañana, porque también hay que anticipar. Por eso la tecnología destruye, la tecnología hace un montón de lo cosas. importante es lo doctrinario. Claro, ¿a dónde? Y las herramientas son irrelevantes. Son importantes para el resultado, pero no como objetivo. La última y te dejo ir. Ayúdame a Me encanta estar con vos. ¿Sí? No, pero a mí también. Y ojalá podamos hacer más de estas. ¿Querés que hagamos conversaciones con amigos? No. Ayúdame a convivir con el idiota. Yo te veo en algunas cosas muy sabio. O a lo mejor pasando. Pasando de cosas. Yo nunca fui ministro de Economía, mucho menos vicepresidente. ¿Cómo haces con el imbécil que te dice andate a vivir a Cuba? Por ejemplo, pero cuando eso se repitió, cuando en la calle te dice andate a vivir a Nicaragua, decís, a Nicaragua no voy ni de vacaciones, yo voy a hacer política en Nicaragua en todo caso, pero no a vivir. Digo, ¿cómo se explica que cuando uno propone un sistema de salud o un sistema educativo más tendiente a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que funcionan, que vos decís, vas como hacía Michael Moore, ¿te acordás que iba por todo el mundo mostrando el sistema de salud y los sistemas educativos? Y vos decís, yo quiero eso, porque la verdad que me también con los derechos laborales hizo claro, con uno de los derechos. Pero digo, entonces, ¿cómo convivís con ese... voy a modificar la pregunta. ¿Cómo debo convivir yo, según vos? No, yo eso no lo voy a hacer. Yo te digo cómo lo... No, pero si ese es el desafío. ¿Cómo lo pienso yo? No. Tirame 2 tips, 3 tips. Viste que hay gente que dice, paren. Dame 3 tips para hacerme millonario. Dame 10 tips para tener 100 amigos. Dame 4 tips para invertir en criptomonedas. Yo te pregunto, dame 3 tips para convivir con el que cree que Nike hace ropa para la gente de ultraderecha y que una persona progresista no puede usar. O de izquierda que le duele el hambre ajeno, no la puede. O sea, dame 3 tips. Es parte de la caricaturización que hacen de los que pensamos por fuera del mainstream o del falso sentido común, que es el sentido de la clase dominante. Esa caricaturización me parece que es una herramienta que le sirve mucho y le sirve más cuando uno no está dispuesto a discutirlo. Porque yo te diría, mirá, analicemos Cuba. La verdad que es un pueblo que ha tenido un valor extraordinario y está sujeto a los bloqueos. Pensá que el bloqueo, históricamente, ya hemos naturalizado todo. El bloqueo históricamente, hasta el Tratado de Versalles, en realidad, hasta cuando se hizo el proyecto de la unidad de las naciones, después de la Primera Guerra Mundial, el organismo previo a las Naciones Unidas, los bloqueos eran una herramienta de guerra. En tiempos de paz,
no existían los bloqueos. Bueno, ¿qué se hizo? Se incorporó una herramienta de guerra a los tiempos de paz, como si esto fuera la nueva normalidad. Normal. Y Podés mearlos. Claro, andá aunque no estemos en guerra. Exactamente. Y eso es lo que ha sucedido sobre Cuba. Pero entonces, el sentido común, digo, cómo se va formando. Bueno, porque digo, yo lo tengo a Novarecio y tengo un montón de gente como Novarecio, inclusive hasta en canales amigos. Viste, los otros días veía una persona en esos canales y entonces veo que esto que vos decís, el sentido común, que es el sentido común de las clases dominantes. Pero ¿cuánto hay de esa clase dominante dentro de los progresistas? O sea, ¿cuánto se puede? Toneladas. Ok. Porque nos atraviesa a todos. Okay. Por eso yo creo que hay que mirarlo con mucha humildad y con toda la prédica que uno puede hacer. Vos ves ministros de nuestro gobierno que no pueden decir la palabra subsidio. No. O dicen, bueno, nos pasamos de rosca. Sí. Eso está atravesado por otra lógica. Sí, claro. ¿No? Entonces, los medios públicos dicen, tendríamos que haberlo hecho nosotros, sentimos envidia. Algunos dicen en los pasillos, lo que está haciendo Milei, a lo mejor lo tendríamos que haber hecho nosotros. Por eso que lo que tendría que haber hecho sería distribuir la guita. No es una cuestión de individuos malos. Claro. Es un sistema que va desde el sistema universitario, la escuela primaria, los medios de difusión y ahora las redes con mucha más virulencia, que impregna todo el discurso público, toda la discusión colectiva. Entonces, eso va a existir, yo creo que va a empeorar, y parte del trabajo de la política, creo yo, es estar permanentemente hablando de estas cosas. Che, Milagro Sala sigue presa. Sí, claro. Después de todo lo que se dijo y sucedió. Ahora porque estamos hablando de otra cosa, estamos hablando... Claro, pero es lo mismo. La conversación social. No esto. Digo, todo el mundo dice, estamos hablando de otra cosa. Claro, por eso digo, y lo que hay que decirles es lo mismo. Sí, claro. Estamos hablando lo mismo. Porque ¿cómo terminó eso? Con 2 personas presas en Jujuy por hacer un Twitter. No lo podés separar lo que hicieron con Milagro Sala de las 2 personas presas por hacer un Twitter. Y además en un tema que debiera ser personal, y que el propio ex gobernador de Jujuy se encargó de llevarlo hasta el máximo nivel de conocimiento. Es todo insólito. Sí, claro. Pero atrás de eso hay un espíritu represivo donde hay cosas que no se pueden decir. ¿Cuáles son? Vos imaginate las cosas que dijeron de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y hay 2 personas, hubo 2 personas presas por hacer un Twitter. Sí. ¿No? Yo no quiero que haya personas presas por lo que dijeron de Cristina. Lo que creo que no debía ser por nadie. Claro. Lo injusticia, qué loco que no la ve. Los 3 libros que tengo que leer. ¿De qué época? No, de lo que sea. 3 libros. Déjame 3 libros. Déjame 3 libros para toda la gente que nos está mirando, que esto sale en Latinoamérica, sale en todos lados. Dale. 3 libros que vos decís, che, esto me parece que hay que leerlo. La novela de Mariana Enríquez. Sí, ¿cuál? ¿La última? No. Esta semana salió una última, la anterior, Nuestras cosas de noche. Sí. Yo creo que es de indispensable lectura. El libro que hizo María Pía López sobre Los 7 locos, que en realidad es una novela de ella, pero que juega a lo que jugaba Art. Claro, a lo de Art. Esos me parece que son indispensables. Y leí hace poco un libro de un chileno que se llama Un verdor inconmensurable o algo así, que es una suerte de historia novelada de lo que fue todo ese progreso científico a principios del siglo XX en la física cuántica y demás, que claro, terminó con el Holocausto y con el Holocausto y las bombas atómicas, o sea, el fracaso del proyecto cientificista racional, entre comillas, de la modernidad. La energía atómica de Einstein. ¿Cómo se llama? Un enorme verdor o un verdor inconmensurable. Bueno, ahora los vamos a buscar los 3, lo ponemos ahí en el canal. Gracias, Amado Vudú. No, está un poco... estás un poco progre, ¿no? Estás un poco progresista. Y si querer que mejore la distribución del ingreso de ser progresista, sí. Eso es peronista. Bueno, por eso. Si querer que haya buenas jubilaciones, sí. Si querer que haya una industria nacional potente donde haya empresarios nacionales que ganen plata. Estamos todos de acuerdo, el problema es cómo se hace. Bueno, nosotros parcialmente
pusimos ese camino y parte de eso lo hicimos. Está bien. Es siempre un orgullo entrevistarte. No, por favor. Muchas gracias. Amado Vudú, en nuestro canal, espero que lo hayan disfrutado y seguimos así.